Hoy hablaremos del principio del trabajo virtual a través de ejemplos. En este caso, considere el mecanismo planar de 2 grados de libertad mostrado en la figura 1. Este mecanismo está conformado por 2 eslabones rígidos y 2 pares cinemáticos de revoluta, los cuales restringen los grados de libertad de cada uno de los eslabones, uno con respecto del otro y viceversa. Bajo la acción del sistema de fuerzas mostrado, calcule la fuerza Fc para preservar el equilibrio estático del mecanismo. Punto 1. Desarrolle y resuelva las ecuaciones de equilibrio estático usando matemática. Punto 2. Modele el mecanismo en Working Model 2D y compruebe sus resultados. El principio del trabajo virtual, aplicado al equilibrio estático. Este método se basa en el principio que enuncia que si un cuerpo rígido está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas externas, entonces el trabajo total efectuado por estas fuerzas es igual a cero para cualquier desplazamiento arbitrario. El principio de trabajo virtual es un método energético y escalar que solo considera las fuerzas externas de entrada y salida del sistema. La expresión del trabajo virtual es la siguiente: delta W es igual a la sumatoria de los trabajos virtuales generados por las fuerzas lineales y los momentos o pares externos que actúan en el sistema. Es muy importante recordar que la función producto interno toma dos vectores y los transforma a un escalar. Fi es la fuerza externa o la fuerza aplicada que actúa sobre el punto I. Ri es el vector de posición que apunta al punto I de aplicación de la fuerza Fi. Delta Ri es el desplazamiento virtual del punto de aplicación de la fuerza Fi. Mj es el par o torque externo que actúa sobre el ángulo AJ. Este principio es adecuado aplicarlo a problemas donde el cálculo de las fuerzas de reacción o las fuerzas internas no es necesario. Sin embargo, si en nuestra problemática a resolver existiera la necesidad de calcular los pares o las fuerzas internas de un mecanismo, entonces tendríamos que recurrir al método de Newton. El método de Newton se basa en los diagramas de cuerpo libre, el cual consiste en aislar todas las fuerzas que actúan sobre un eslabón, es decir, se consideran todas las fuerzas internas y externas que están actuando en un eslabón. Por lo tanto, el número de ecuaciones que vamos a obtener, si recordamos de clases anteriores, serían 3 por cada eslabón, sumatoria de fuerzas en X, en Y y la sumatoria de momentos igualadas todas a 0. Bueno, vamos a continuar. Aquí esta figura muestra una partícula que puede ser estática o tener un movimiento a velocidad constante. Entonces, en un dado momento se aplican las fuerzas F1, F2 y F3. La sumatoria de esas fuerzas, si generaran aceleración en la partícula, entonces el trabajo que se realiza sería igual a delta W, que es igual a la sumatoria de las fuerzas menos la masa por la aceleración. Eso significa que a la sumatoria de fuerzas se le resta la fuerza inercial y esta se multiplica a través de la función producto interno por delta U, que es un desplazamiento virtual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el desplazamiento virtual tiene que ver con algo imaginario, que a continuación vamos a ver. El principio de trabajo virtual, es importante mencionar que la palabra virtual proviene de un desplazamiento infinitesimal, que es imaginario, que obviamente debe ser paralelo a la dirección de la fuerza aplicada para que ésta realice trabajo, y tiene que ver con la intuición. Algunos autores consideran que en este principio el tiempo se congela. Bueno, el desplazamiento virtual, ya sea lineales o angulares, deben de tener ciertas propiedades. La primera de ellas es que en este caso el vector Ri es dependiente o es función de las coordenadas generalizadas, o en este caso del grado de libertad Q. Esa es la primera de las
propiedades. La segunda propiedad tiene que ver con la relación entre lo virtual y las diferenciales reales. Entonces, si ustedes pueden observar, delta RI con respecto a delta Q es igual a la diferencial de RI con respecto a la diferencial de Q. Es decir, tenemos una relación entre lo virtual y lo real. Y esto ocurre para los vectores de posición y también para los desplazamientos angulares. Entonces, es importante también mencionar que los desplazamientos virtuales deben de ser consistentes, es decir, deben de respetar las restricciones de movimiento de cada uno de los eslabones. No significa que puedan moverse por cualquier trayectoria arbitraria, sino que todos los eslabones de un mecanismo están sujetos a tener un movimiento restringido. Esta expresión en el punto B se aplica a los mecanismos de un grado de libertad. ¿Qué sucede cuando tenemos varios grados de libertad? En este caso, que el vector RI sea función de varias coordenadas como Q1, Q2 hasta Qn. Bueno, entonces el desplazamiento virtual es igual a una sumatoria de las derivadas parciales de RI con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas multiplicadas por delta QJ. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo. Considera el mecanismo entonces de 2 grados de libertad. Vamos a plantear una metodología de estudio. Primero vamos a definir el sistema de fuerzas externas que están actuando en el sistema. Si ustedes se dan cuenta, tendríamos como dato el torque, las masas, las longitudes de los eslabones, y con esa información podríamos determinar los vectores de gravedad, en este caso G2 y G3. Aquí sí podemos observar el vector de fuerza Fc tiene 2 componentes, el cual los podemos definir como el producto de su magnitud y la dirección a través del ángulo φ. Ahora bien, la gravedad G2 va a ser igual a menos m2 por g y G3 es igual a menos m3 por g. Si ustedes recuerdan, el trabajo de la gravedad siempre va a ser negativo. Ahora bien, una vez que definimos el sistema de fuerzas, podemos definir los vectores de posición, recordando que los vectores de posición apuntan exclusivamente a los puntos de aplicación de las fuerzas. En este caso, tendríamos que la gravedad, como solo actúa en la dirección de Y, entonces solamente se considera el desplazamiento a lo largo del eje Y. Entonces, el centro de gravedad en la dirección de Y es igual a L medios por el seno de θ2. θ2 sería una coordenada generalizada, en este caso podría ser Q1 o Q2. Y YCG3 es igual a L2 seno de θ2 más L3 por el seno de θ3 entre 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que consideramos fueron las coordenadas a lo largo del eje Y. Sin embargo, a diferencia de ello, está el vector de posición RC. Si ustedes observan, el vector de posición parte del origen, igual que las coordenadas en Y, desde el origen hasta el punto C. Entonces, RC tiene 2 componentes, el componente X y el componente Y. ¿Por qué se consideran esos componentes? Bueno, la razón es que vamos a tener 2 fuerzas actuando una en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Por esa razón se considera el vector de esta forma. Continuando, el punto C sería calcular los desplazamientos virtuales de los puntos de aplicación de las fuerzas. Recuerden que esos desplazamientos son imaginarios, entonces basta con aplicar la derivada parcial con respecto a cada una de las variables. Es decir, como este método este problema tiene vectores cuyos grados de libertad en este caso son 2, entonces tendremos que aplicar esta ecuación. Entonces, regresándonos rápidamente, podríamos definir las derivadas parciales de esta forma: L2 entre 2 por el coseno de θ2 por delta θ2. Delta YCG3 es igual a L2 por el coseno de θ2 por delta θ2, igual para este término, pero sería afectado por el desplazamiento virtual delta θ3. Finalmente, el vector de posición RC también se aplica a la sumatoria y nos va a dar una matriz de 2×2 que multiplica este vector de desplazamientos virtuales, delta θ2 y delta θ3. Si continuamos,
vamos a, con esta metodología, vamos a aplicar ahora el principio de los trabajos virtuales, que como ya habíamos descrito en la anterior diapositiva, entonces se trata de una sumatoria. En este caso el trabajo virtual es igual a tau delta teta 2, que obviamente el torque está actuando sobre el desplazamiento virtual delta teta 2 más G2, que es la gravedad o el peso por el desplazamiento virtual, el peso considerándolo como una fuerza por supuesto, más el peso del eslabón 3 por el desplazamiento virtual del centro de gravedad, más la fuerza C que actúa a través del desplazamiento delta RC. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros podemos ir sustituyendo los términos que ya calculamos en la expresión, y lo que tendríamos es lo siguiente. Aquí es una simple sustitución de G2, que es igual a menos M2 por G por delta Y CG2 menos M3 por G por delta Y CG3, que tiene dos componentes, aquí ya están factorizados, más la fuerza FC, es decir, el vector de fuerzas transpuesto, aquí se me olvidó escribir la T, una disculpa, y por la matriz de desplazamientos, en este caso delta RC. Si nosotros primero resolvemos esta parte para poder sumarlo de manera adecuada, entonces tendríamos que multiplicar cada uno de el renglón por la columna, nos da este renglón, el siguiente renglón por la misma columna nos da el renglón de la parte inferior. Ahora bien, una vez que ya lo tenemos de manera factorizada o explícita, recordamos que el trabajo virtual debe de ser igual a 0 para poder aplicar el equilibrio estático. De esta forma tendríamos esta expresión ya desarrollada, y bueno, el último paso sería separar los términos de delta teta 2 y de delta teta 3, lo cual nos va a dar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí es bien importante lo siguiente. ¿Cuántas incógnitas podemos elegir? Bueno, podemos elegir dos incógnitas. Pueden ser la magnitud de la fuerza Fc y el torque o el par, o podemos elegir los componentes de la fuerza F en X y el componente de la fuerza en Y, o también podemos elegir, si tenemos todos los datos en forma adecuada, podemos elegir el ángulo θ 2 y el ángulo θ 3 bajo el cual el sistema se mantendría en equilibrio. Bueno, una vez que ya tenemos estas ecuaciones, lo que procede ahora es programarlos en matemática. Vean, para ello ya preparé este programa en matemático que nos va a permitir rápidamente resolver el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos a Working Model y matemática. Yo elegí estos datos, es decir, la longitud L2 igual a 3. Voy a ir corroborando cada uno de los parámetros. L2 igual a 3, es decir, el primer eslabón tiene una longitud de 3 unidades. Si la vemos aquí en el cuadro de texto, tiene un ángulo de θ 2 igual a pi tercios. Si ustedes observan, también estamos validando, la masa es igual a 15 kilogramos, también la tenemos. Y ahora vamos a analizar la barra 3, que tiene una longitud de 2 metros, tiene también un ángulo de 2 pi tercios, aquí lo podemos ver en el cuadro de texto, y también la masa es una masa pues considerable para que nosotros podamos obtener resultados más precisos. Aquí obviamente la gravedad la podemos encontrar dentro de este menú, que es el primer comando, aparece la gravedad, que es 9.81. Lo voy a reescribir para evitar confusiones. Y acá algo importante es el torque. El torque del mecanismo, o de este caso en particular del motor, es igual a menos 10 Nm. Entonces, una vez que tenemos esto, las ecuaciones anteriores que teníamos en nuestra presentación, la voy a mostrar nuevamente. Estas ecuaciones, lo único que hacemos es programarlas. F1 es igual al torque menos la masa 2 por G, L2 entre 2 por el coseno de θ 2, aquí lo vemos, este término acá también lo tenemos, la fuerza Fc la tenemos por acá, más la fuerza Fy por L2 por el coseno de θ 2, igual para la ecuación que tenemos abajo. Finalmente, estas dos ecuaciones las podemos resolver utilizando el comando de solve, recordando que este comando
obtiene la solución simbólica. Entonces la obtiene simbólica siempre y cuando tengamos símbolos, pero en este caso, como ya fuimos definiendo los valores numéricos de los parámetros, pues entonces nos da que la fuerza Fcx es igual a menos 37.32 newtons, y la fuerza Fcy es igual a 113 newtons. Si ustedes observan, yo coloqué un vector de fuerza con valores arbitrarios y voy a correr la simulación. Entonces vean que no se mantiene en equilibrio. También es muy importante definir los parámetros de simulación, recordando que este debe de ser igual a una milésima. Bueno, lo que voy a hacer ahora es comprobar. Voy a teclear a mano menos 37.3233. ahí está este primer valor. O lo que podemos hacer, si es que queremos utilizar todas las cifras significativas para que el problema sea más preciso, pues lo que podemos hacer es ir copiando la solución de esta forma, así como lo estoy haciendo. Copio el portapapeles, le doy enter y bueno, ya tenemos un valor con bastantes cifras significativas. Yo lo que voy a hacer es copiar antes del apóstrofe y lo voy a pegar aquí en fx, y luego voy a pegar el siguiente valor de la fuerza en y, igual en el componente y. Cierro mi cuadro de diálogo de fuerza y corro la simulación. Aquí desplegué el tiempo para que ustedes observen que el mecanismo se queda totalmente estático. Voy a dejarlo algunos segundos más para que ustedes vean. Sin embargo, recuerden que como ese es un simulador dinámico, como lo habíamos comentado, y el método numérico de Runge, de Kutamerson, es un método que va obviamente acumulando error. Pero en este caso, como utilizamos todas las cifras significativas, pues el error naturalmente no va a ser sus efectos van a ser menores, ¿verdad? Entonces aquí paro la simulación, y con esto les envié lo que les había prometido de la simulación en Working Model y resolver las ecuaciones en matemática. Espero que si tienen alguna duda lo vemos en clase. Muchas gracias.